El trueno retumbaba cuando Eliza Ward apretó contra su pecho a su hijita de 3 meses, tratando de cubrirla con un chal raído que apenas servía de escudo contra el aguacero implacable. Aún resonaban en sus oídos las últimas palabras de su suegro. Ninguna familia decente daría techo a una mujer que mató a su propio hijo. Ella no lo había matado. Fue la fiebre puerperal la que se llevó a Ellie Ward mientras ella aún se recuperaba del parto. Pero Vernon Maddock necesitaba un culpable, y la joven viuda resultaba el blanco perfecto. Territorio de Wyoming, 1875. Frente a ella se extendía un paisaje hostil y sin piedad. Avanzaba tambaleante por el camino enfangado, las botas hundiéndose a cada paso. ¿Cómo había terminado allí la hija de un comerciante respetable de Boston, expulsada bajo la tormenta con nada más que la ropa puesta, y su criatura? «Shh, Maggie», susurró contra el oído de la niña, que sollozaba débilmente. «Pronto encontraremos refugio». Pero sabía que eran palabras vacías. Hollow Creek había quedado a millas atrás, y la siguiente población estaba al menos a un día entero caminando. La noche caía y la lluvia arreciaba reduciendo cada minuto sus posibilidades. Un relámpago desgarró el cielo iluminando la figura de un jinete que se aproximaba. El corazón de Eliza se detuvo. En estas tierras una mujer sola era presa fácil de 1000 peligros. Pero con la niña temblando en sus brazos, no tenía otra salida que plantar cara. El caballo se acercó despacio, un imponente corcel oscuro, montado por un hombre igual de imponente. Erguido en la silla de hombros anchos, cubierto por un impermeable brillante de agua, el ala del sombrero le cubría el rostro. «Señora». Su voz profunda cortó el repiqueteo de la lluvia. No debería andar afuera con este temporal. «No me queda elección», replicó ella con voz entrecortada por el frío. El hombre desmontó de un salto ágil, mostrando su altura considerable. Al acercarse, Eliza distinguió una mandíbula firme cubierta de barba incipiente, unos ojos atentos que escudriñaban la escena, y un gesto preocupado. «Está empapada», observó él, dirigiendo la mirada al bulto en sus brazos. «Es un bebé». Como respuesta, Maggie lanzó un llanto agudo que pareció atravesar al forastero. Sin dudar se despojó de su impermeable y lo colocó sobre los hombros de Eliza. «Me llamo Boone McAllister», dijo guiándola hacia su caballo. «Mi rancho queda a unas 3 millas. Usted y la pequeña deben secarse antes de que la fiebre les cobre la vida». «No lo conozco, señor McAllister», murmuró ella con recelo. Él suavizó la expresión. «Entiendo su cautela, pero esa criatura necesita calor. Se lo juro por la tumba de mi madre, no pretendo hacerles daño». En su mirada había firmeza y una honradez que obligaban a creerle, o tal vez simplemente ella no tenía alternativa. Eliza Ward se presentó al fin, y esta es Maggie. Boone asintió y con un movimiento seguro la subió a la montura, cuidando de no lastimar a la niña. Montó detrás de ella un brazo sosteniéndolas, mientras con la otra mano tomó las riendas. «Agárrese fuerte, señora Ward», murmuró junto a su oído helado mientras espoleaba al caballo. La tormenta seguía castigándolos, pero por primera vez en meses Eliza sintió un rayo de esperanza. Maggie se calmó contra su pecho, y ella, sin pensarlo, se recostó en la sólida calidez de aquel desconocido que había surgido como respuesta a una plegaria muda. No sabía qué encontraría en el rancho de Boone McAllister, pero al menos avanzaban hacia un techo. Eso bastaba. El trayecto pareció eterno. El cansancio vencía a Eliza, que cabeceaba en la montura. Cada vez que se inclinaba peligrosamente el brazo de Boone, la sujetaba con más firmeza. «Resista, señora Ward», murmuró. «Ya casi llegamos». Ella asintió débilmente meciendo a Maggie, que dormía plácida pese al traqueteo y la lluvia. «Ahí está», dijo él por fin. Entre las cortinas de agua apareció la silueta de una casona de 2 pisos con porche amplio, un granero y varias dependencias. Una lámpara brillaba en la ventana inferior como faro en la oscuridad. Un perro ladró, y la puerta se abrió. «¿Boone eres tú?», preguntó la voz de una mujer.
Soy yo, Maud Cartwright, respondió él. Y traigo compañía. La mujer rolliza y de cabello canoso corrió al porche. Santos cielos, están empapadas. ¿Y quién es esta pobre criatura? Boone desmontó y ayudó a Eliza, que apenas podía sostenerse en pie. Es la señora Ward y su bebé. Las encontré en el camino desde Hollow Creek. Los ojos de Maud Cartwright se agrandaron al ver el aspecto desvalido de madre e hija. Por el amor de Dios, entren de inmediato. El interior era un bálsamo. Una chimenea ardía en una sala espaciosa con sillones de cuero, un escritorio de roble y muebles sólidos. Eliza se quedó de pie, empapando el suelo incómoda. Perdone, no quiero ensuciar. Tonterías, niña. Lo importante es que usted y la criatura entren en calor. La mujer mayor miró a Boone. Lleva la yegua al establo, yo me encargo de ellas. Él asintió y salió de nuevo a la tormenta, dejando a Eliza sola con la ama de llaves. Con manos diligentes, Maud Cartwright le quitó el impermeable. Me llamo Maud Cartwright. Llevo 5 años cuidando esta casa para el señor McAllister. Ahora muéstreme a la pequeña. Con manos temblorosas, Eliza Ward desenvolvió a Maggie aliviada, al comprobar que las capas de mantas habían detenido lo peor de la lluvia. La niña la miró con sus ojos azules, el rostro enrojecido por el frío. «Preciosa», murmuró Maud Cartwright con ternura. 3 meses, respondió Eliza tambaleándose de cansancio. La mujer la sostuvo con firmeza. «Usted apenas se mantiene en pie. Venga, la llevaré a un cuarto donde pueda cambiarse. Creo que tengo ropa que le quedará y algo seco para la pequeña». Subieron juntas la ancha escalera hasta la planta alta. La ama de llaves la condujo a una recámara cómoda con una gran cama de dosel y un pequeño lavadero anexo. «Este es el cuarto de invitados», explicó. «Le traeré prendas secas y algo para la bebé. Hay agua tibia en la jarra si quiere lavarse». Sola, al fin, Eliza se dejó caer en el borde de la cama, abrumada por el giro repentino de su destino. Horas antes estaba en el salón de los Maddock, enfrentando la frialdad de Vernon, quien la había echado de su casa. Y ahora se encontraba en un hogar ajeno, recibiendo una bondad que casi no creía merecer. Al poco volvió Maude con ropa limpia entre los brazos. «Son un poco grandes, pero están secas. También encontré franela para envolver a la nena mientras se seca su ajuar». «Gracias. No sé cómo pagar tanta generosidad», susurró Eliza, la voz quebrada. «Nada de deudas, hija», replicó con firmeza la mujer. «Cámbiese y baje cuando esté lista. Tendrá sopa caliente esperándola». Cuando la dejó sola, Eliza se apresuró a quitarse el vestido empapado. El sencillo vestido azul y la ropa interior que le dejó Maude le quedaban grandes, pero eran cálidos. Lavó con cuidado a Maggie y con el agua tibia la arropó en la franela, y suspiró al sentir cómo recuperaba el calorcito en la piel. Bajó las escaleras y encontró a Boone McAllister de pie junto al fuego, ya cambiado, con camisa blanca y pantalón oscuro, el cabello aún húmedo cayéndole en ondas. Cuando él se volvió hacia ella por primera vez, Eliza reparó en el verde intenso de sus ojos. «Señora Ward», saludó él con un leve gesto, «luce mucho mejor». «Llámeme Eliza, por favor». «Y gracias por recibirnos», contestó. En ese momento entró Maude desde la cocina con una bandeja de sopas humeantes y pan grueso. «Siéntense los dos. Necesitan algo caliente en el estómago». Se reunieron en la mesa. Eliza sostenía a Maggie con un brazo mientras con el otro probaba la sopa rica y reconfortante. «Eliza», comenzó Boone, corrigiéndose al instante. «No quiero ser indiscreto, pero ¿qué hacía en ese camino con semejante tormenta? Hollow Creek está lejos». Ella bajó la vista al plato. Habían sido tan amables, pero su historia estaba hecha de vergüenza y rechazo. «Mi esposo murió hace 3 meses», dijo al fin. «Hoy mi suegro decidió que ya no era bienvenida en su casa». Un chasquido de indignación escapó de Maude. ¿La echó con un bebé? Y en este clima Eliza asintió en silencio. ¿Qué clase de hombre haría algo así? La voz de Boone era baja, pero cargada de enojo contenido. «Un hombre dolido», murmuró ella. Él era su único hijo. Cuando la fiebre lo arrebató Vernon Maddock, necesitaba a quien culpar. «Yo fui la opción más fácil.
Eso no justifica ponerlas en peligro a usted y a la niña, replicó Boone con dureza. ¿A dónde pensaba ir? Eliza dejó escapar una risa amarga. No lo sé. No tengo familia aquí. Mis padres siguen en Boston y nunca respondieron mis cartas desde que me casé. Ellos no aprobaron mi matrimonio. El silencio se llenó solo con el crepitar del fuego y la lluvia contra los ventanales. Maggie hizo un ruidito y su madre la meció suavemente. Se quedará aquí hasta que piense qué hacer, sentenció Maud, sin dar margen a discusión. Hay lugar de sobra y sería pecado echarlas otra vez al temporal. Eliza levantó la mirada sorprendida. No quisiera ser una carga. No lo es, la interrumpió Boone con firmeza. Tiene un sitio aquí por todo el tiempo que lo necesite. En su voz había una calidez sincera que apretó la garganta de Eliza con una emoción inesperada. Más tarde, cuando Maude la acompañó de nuevo al cuarto de huéspedes y preparó una cuna improvisada en un cajón acolchado para Maggie y Eliza, se quedó de pie junto a la ventana viendo caer la lluvia. No tenía dinero ni más pertenencias que lo poco que alcanzó a sacar antes de ser expulsada. ¿Cómo iba a sostenerse ella sola con la niña? Eso era para otro día. Esa noche lo único que importaba era que estaban a salvo, calientes y bajo techo, gracias a un extraño que se había cruzado en su camino como un ángel del desierto. Se acurrucó en la cama, y la última imagen que acudió a su mente antes de dormirse fue la de los ojos verdes de Boone McAllister y el recuerdo del brazo firme que la sostuvo mientras atravesaban juntos la tormenta. La mañana siguiente amaneció clara. La tempestad había quedado atrás, y el mundo brillaba limpio bajo las gotas que aún colgaban de los tejados. Eliza despertó con los lloriqueos hambrientos de Maggie, y enseguida la atendió. Los recuerdos del día anterior regresaron en oleada mientras miraba la habitación extraña. El pánico que Eliza Ward esperaba nunca llegó. En su lugar, una extraña calma la envolvió hasta que un suave golpecito en la puerta interrumpió sus pensamientos. Eliza. Soy Maud. ¿Puedo pasar? Claro, respondió acomodándose el vestido prestado. La mujer entró con una bandeja de desayuno y un pequeño fardo de ropa. Aquí tiene sus cosas, ya están secas, y traje leche fresca para la niña. Gracias, dijo Eliza conmovida de verdad. No sé cuánto tiempo estaremos aquí, pero le agradezco su bondad. Maude dejó la bandeja y la miró fijo. Se quedará lo que haga falta, hija. Boone ya cabalgó al pueblo a hablar con el sheriff Cyrus Blevins sobre lo ocurrido. Ese suegro suyo no tenía derecho a echarla, mucho menos con la hija de su marido. Un sobresalto recorrió a Eliza. No quiero causar problemas. Vernon Maddock es un hombre influyente en Hollow Creek. Y Boone McAllister también lo es en estas tierras, replicó con un dejo de orgullo. No tema, no permitirá que les pase nada a usted, ni a esta criaturita. Después del desayuno, Eliza bajó con Maggie. A la luz del día, la casa mostraba su amplitud y elegancia con grandes ventanales que inundaban de sol las estancias. No era la choza ruda de frontera que ella, Basie, había imaginado. Maude la sorprendió admirando una estantería llena de volúmenes encuadernados en cuero. A Boone le encanta leer, explicó. Su padre se aseguró de darle educación incluso aquí. Su padre, preguntó Eliza, curiosa por el hombre que la había rescatado. Sí, Zebediah Boone, uno de los primeros colonos del valle allá por el 55. Levantó todo esto de la nada y crió solo a Boone, tras la muerte de su esposa. La voz de Maud se suavizó. Murió hace 3 años dejándole el rancho, el ganado e incluso acciones de una mina en el norte. Eliza comprendió entonces que había mucho más detrás de Boone McAllister de lo que había supuesto. Nunca formó familia, Maude negó con la cabeza. Jamás se casó. Hubo habladurías con Caroline Everhart, pero nada cuajó. Demasiado ocupado con el rancho, imagino. El sonido de cascos anunció el regreso de Boone. Maud abrió la puerta y él apareció alto, quitándose el sombrero y dejando ver su cabello oscuro alborotado. «Buenos días», saludó con una leve sonrisa. «La veo mejor hoy». «Sí, gracias», contestó ella, sintiéndose de pronto cohibida bajo aquella mirada verde. Boone se acercó, sus ojos se suavizaron al ver a la niña.
¿Puedo?, preguntó extendiendo un dedo. Para sorpresa de Elisa, Maggie lo atrapó enseguida con su manita, soltando un gorjeo feliz. «Le gusta», observó ella con una sonrisa tímida. «Me siento halagado», respondió él con un gesto cálido. Luego se volvió hacia Maud de Hablé, con el sheriff Blevins. Hoy mismo irá a la hacienda de los Maddock a escuchar lo que ese viejo tenga que decir. El estómago de Eliza se encogió. «No quiero un escándalo». «No es un escándalo», cortó Boone con firmeza. «Es lo justo. Usted tiene derecho a la herencia de Ellie Ward y echar a una mujer y a su bebé bajo la tormenta. Eso no es propio de gente decente». La defendía con un fervor que la conmovía, aunque ella sabía que enfrentarse a hombres como Vernon Maddock rara vez terminaba bien para una mujer. «Se lo agradezco, Boone, pero Maddock no admite errores. Involucrar a la ley solo lo hará más terco». Él la miró pensativo. «Quizá, pero debemos intentarlo. Mientras tanto, quédese aquí. El cuarto de huéspedes es suyo y buscaremos algo más cómodo para la pequeña». La generosidad de su oferta arrancó lágrimas inesperadas a Elisa. «¿Por qué hace todo esto apenas me conoce? Mi padre me enseñó que el carácter de un hombre se mide en cómo trata a los que necesitan ayuda. Solo hago lo que cualquier cristiano decente haría». Pero ambos sabían que muchos hubieran pasado de largo. Boone McAllister era distinto y Eliza no pudo evitar pensar que el destino lo había puesto en su camino en el momento justo. «Gracias», susurró, incapaz de expresar con palabras lo que sentía. Los días siguientes tomaron una rutina inesperada. Elisa ayudaba a Maud con las labores de la casa, agradecida de ser útil. Boone, ocupado en el rancho y con sus peones, siempre se hacía un tiempo para compartir las comidas contando historias de la jornada o rumores del valle. Al tercer día, el sheriff Cyrus Blevins llegó cabalgando. Elisa estaba en la cocina ayudando a Maud con la cena, cuando Boone entró con el hombre de la ley. «Señora Ward», la saludó el alguacil quitándose el sombrero. Era un hombre curtido de unos 50 años con ojos amables, que contrastaban con su porte severo. «Visité ayer a su suegro», dijo el sheriff Cyrus Blevins. Eliza Ward secó sus manos en el delantal sintiendo cómo la ansiedad le apretaba el pecho. «¿Y bien?» «Pues Vernon Maddock asegura que usted se marchó por voluntad propia tras una discusión. Afirma que le exigía dinero que no tenía para darle». «Eso es mentira», exclamó ella enrojecida. «Él me acusó de ser culpable de la muerte de Ellie Ward y me gritó que no tendría a la asesina de su hijo bajo su techo». «¿Esas fueron sus palabras exactas?», preguntó el sheriff. Ante su afirmación, asintió lentamente. «Le creo, señora. Vernon Maddock siempre ha sido un hombre duro, y la pena no lo ha suavizado». Suspiró. «El problema es que sin testigos es su palabra contra la de él, y en este pueblo su voz pesa más». Los hombros de Elisa se hundieron, era lo que temía, y la herencia de su esposo intervino Boone McAllister, la voz tensa de rabia contenida. «Como viuda tiene derechos». «Ahí está lo complicado», explicó el sheriff. Según Maddock, el joven Ely dejó todo a su padre en un testamento para asegurar que el negocio familiar quedara intacto. Elisa negó con la cabeza. «Eso no puede ser. Ely siempre decía que la tienda sería nuestra, mía, y de la niña si algo le pasaba». «¿Llegó a ver ese testamento?», preguntó el sheriff con cautela. Tuvo que admitir que no. Ely se había encargado de todo lo legal, asegurándole que todo estaba resuelto. Nunca se le ocurrió dudar de él. «Lo lamento, señora Ward», dijo Cyrus Blevins con genuino pesar. «Sin pruebas no puedo hacer mucho por la vía legal. Pero quiero que sepa que no todos en Hollow Creek piensan como Maddock. Si algún día regresa, encontrará amigos dispuestos a apoyarla». Tras su partida, Elisa se sentó a la mesa sintiéndose vacía. Maud Cartwright posó una mano reconfortante en su hombro y luego se retiró con discreción, dejándola a solas con Boone. «Lo siento», dijo él sentándose frente a ella. Esperaba traerle mejores noticias. Ya sabía que Vernon Maddock nunca admitiría que estaba equivocado. Es demasiado orgulloso. Alzó la vista con los ojos húmedos pero firmes. «Tengo que decidir qué hacer ahora. No puedo abusar de su hospitalidad eternamente». «No es un abuso», replicó él con firmeza.
pero entiendo que quiera independencia. Pareció meditar un instante antes de añadir: podría tener una propuesta para usted. Elisa arqueó las cejas intrigada. La verdad es que Maude ya no es tan joven, y me ha dicho más de una vez que la casa se le hace pesada. Estoy pensando en contratar a alguien que le ayude, a alguien que además pueda llevar las cuentas del rancho. Usted me comentó que llevaba la contabilidad de la tienda con su esposo. ¿Es así? Sí, yo manejaba todos los libros del mercantil, afirmó ella, sintiendo renacer una chispa de esperanza. ¿Me está ofreciendo trabajo, Boone? Asintió. Alojamiento, comida y un salario justo. Además tendría su propio espacio. Hay una casita detrás de la casa principal. La construyó mi padre para el capataz, pero está vacía. Le daría tiempo para pensar qué rumbo quiere tomar. La oferta la tomó por sorpresa, pero era exactamente lo que necesitaba: la oportunidad de sostenerse sola, de proveer a Maggie sin depender de caridades. No sé qué decir. Diga que sí, contestó él con una leve sonrisa. A Maude le encanta tenerla aquí, y francamente mis cuentas necesitan la mano de una mujer. Mi padre era meticuloso, pero yo he dejado que las cosas se desordenen desde que murió. Sin poder evitarlo, Elisa le devolvió la sonrisa. Entonces acepto. Gracias, Boone. Algo pasó entre ellos en ese momento, una comprensión callada, un lazo que superaba lo laboral. Elisa apartó la mirada recordándose que debía concentrarse en el futuro de su hija, no en la calidez que sentía cada vez que él estaba cerca. La casita detrás de la casa principal superó sus expectativas. Aunque llevaba un tiempo vacía, estaba bien construida, con 2 habitaciones, una sala acogedora y cocina funcional. Con la ayuda de Maude, la limpiaron y prepararon. Y en una semana Elisa y Maggie ya estaban instaladas. Boone, cumpliendo su palabra, les proveyó de todo lo necesario: muebles, ropa de cama, utensilios de cocina e incluso una cuna apropiada para la niña. Cuando Elisa protestó que era demasiado él solo, se encogió de hombros. Considérelo una inversión en una empleada valiosa. Con el verano avanzando, Elisa se adaptó con sorprendente facilidad. Las mañanas las dedicaba a ayudar a Maude en las tareas de la casa. Por las tardes organizaba las cuentas del rancho, que en verdad requerían atención. Al caer la tarde se sentaba en el porchecito de su casita con Maggie, en brazos, contemplando el atardecer en paz, algo que no sentía desde hacía años. A menudo Boone se unía en esos ratos tranquilos, a veces con una botella de vino, otras con solo su compañía. Hablaban de todo y de nada: sus planes para el rancho, la vida de ella en Boston, antes de casarse con Ellie Ward, los libros que ambos habían leído, los sueños que aún guardaban. Fue en una de esas noches, cuando el calor de agosto cedía a los primeros aires frescos del otoño, que Eliza Ward se dio cuenta de lo mucho que se había acostumbrado a la presencia de Boone McAllister. Maggie dormía dentro y ellos se sentaban en los escalones del porche, guardando una distancia respetuosa, que sin embargo se sentía tan necesaria como frustrante. «Recibí una carta del sheriff Cyrus Blevins», comentó Boone, rompiendo el silencio. «Dice que Vernon Maddock anda haciendo preguntas sobre usted». Elisa se tensó. ¿Qué clase de preguntas? Al parecer, después de que se marchó, desaparecieron algunos objetos de la tienda. Maddock insinúa que usted pudo haberlos tomado. Eso es absurdo, replicó con rabia. Me fui solo con lo que podía cargar: mi vestido, una muda para Maggie, su mantita. Todo lo demás sigue ahí, incluso las joyas de mi madre, y el reloj de bolsillo de Ellie Ward que él quería que su hija heredara cuando fuese mayor. El gesto de Boone se endureció. Lo imaginaba. Maddock solo intenta justificar lo que hizo, o asegurarse de que nunca pueda regresar, dijo ella con amargura. Si la gente cree que soy ladrona, además de asesina de mi esposo, nadie me ayudará a reclamar lo que le corresponde a mi hija. No dejaremos que eso ocurra, afirmó Boone con voz firme. El sheriff Blevins no cree esas acusaciones y se ha encargado de que otros sepan la verdad. Elisa suspiró, contemplando el horizonte oscurecido. A veces pienso que sería mejor dejarlo todo atrás, empezar de nuevo aquí, lejos de tanto dolor. ¿Es eso lo que quiere?, preguntó él, estudiando su perfil bajo la luz moribunda. No lo sé, confesó ella. Una parte de mí quiere justicia para Maggie, que tenga lo que su padre hubiese querido. Pero otra
Se detuvo y luego lo miró de frente. Otra parte ha encontrado aquí, algo que jamás imaginé. El aire se tensó entre los dos cargado de sentimientos no dichos. La mirada de Boone descendió un instante hacia sus labios, antes de aclararse la garganta. Elisa murmuró: «Quiero que sepa que decida lo que decida usted y su niña siempre tendrán un lugar aquí». Ella asintió comprendiendo lo que él ofrecía y lo que aún no podía. Ella seguía siendo viuda aún de luto. Él su patrón responsable de su sustento. Pero en ese momento, bajo las primeras estrellas, Elisa supo que algo delicado y valioso había comenzado a crecer entre ellos, algo que requería paciencia y cuidado. Y al menos tiempo era lo que tenían. El punto de quiebre llegó a fines de septiembre cuando Boone tuvo que viajar a Cheyenne por asuntos del rancho. La noche antes de partir se presentó en la casita después de la cena con una pequeña caja de madera en las manos. «Estaré fuera una semana», explicó al entrar. La cuna de Maggie estaba tranquila, y el único sonido era el crepitar del fuego. «Mi capataz Clyde Mercer se encargará de todo, pero quiero dejarle esto». Le tendió la caja. Dentro Eliza encontró una pistola pequeña bien cuidada. «Boone, no entiendo. No espero problemas, pero con Maddox lanzando acusaciones duermo más tranquilo sabiendo que puede defenderse a usted y a la niña si fuera necesario. Clyde pasará a verla a diario, y Maud Cartwright estará aquí, pero aún así, me incomoda dejarla desprotegida». Ella se conmovió por su preocupación. «Le agradezco el gesto, pero nunca he disparado un arma. Entonces será mejor que le enseñe», dijo con una leve sonrisa. Pasaron la siguiente hora en los límites de la propiedad, donde Boone le mostró cómo cargar, apuntar y disparar. Sus manos firmes guiaron las suyas, su pecho rozó su espalda al corregir la postura. El contacto, aunque breve y correcto, dejó a Elisa alterada de un modo que no sentía desde que Eli Ward la cortejaba. Al regresar, guardó la pistola en el cajón de la mesilla. «Gracias», dijo ella en la puerta. «No solo por esto, sino por todo desde aquella noche que nos encontró en el camino. Ya me ha pagado con creces con su trabajo». «Las cuentas del rancho no estaban tan en orden desde que vivía mi padre», replicó Boone con calidez en los ojos. «Aún así, usted nos dio un hogar cuando no teníamos nada. Nunca olvidaré eso». Algo se suavizó en el semblante de Boone. Con cuidado, como dándole la oportunidad de apartarse, tomó su mano. Elisa dijo: «Bajo, quiero que sepa que mis motivos para ayudarla han cambiado desde aquella noche». El corazón de ella se aceleró. «¿Cambiado cómo?» «Creo que ya lo sabe», susurró acariciando con el pulgar el dorso de su mano. «Pero aún no es momento de hablarlo. Cuando regrese de Cheyenne, quizás podamos hacerlo». Ella asintió, incapaz de responder. Boone levantó su mano hasta sus labios y la besó suavemente, un gesto caballeroso que la estremeció de pies a cabeza. «Buenas noches», Elisa dijo antes de soltarla y marcharse hacia la casa grande, su silueta recortada contra el cielo estrellado. Esa noche Elisa permaneció despierta mucho después de alimentar a Maggie. Sus pensamientos eran un enredo de recuerdos, culpa y esperanza. Era demasiado pronto para sentir algo por otro hombre. Apenas habían pasado 6 meses, desde la muerte de Eli Ward. Estaba traicionando la memoria de Eli Ward al permitir que aquellos sentimientos hacia Boone McAllister crecieran en su pecho. Mientras el sueño por fin la vencía, recordó unas palabras que su esposo, consumido por la fiebre, en sus últimos días, le había susurrado: «Prométeme que volverás a ser feliz, Elisa. Eres demasiado joven para quedarte sola para siempre». Entonces lo tomó como desvaríos, pero ahora se preguntaba si él había comprendido algo que ella apenas empezaba a descubrir: que el amor no era un recurso limitado, que el corazón podía abrirse de nuevo sin borrar lo que había compartido. La semana de ausencia de Boone transcurrió lenta, demasiado lenta. Elisa se mantenía ocupada con las cuentas y las labores, pero el rancho se sentía distinto, sin él, más callado, más vacío. Cada tarde, casi sin darse cuenta, miraba el camino esperando divisar su silueta, aunque sabía que era improbable. Al 5.º día, un visitante inesperado alteró la rutina. Eliza estaba en la casa principal revisando los libros con Maud Cartwright,
cuando Clyde Mercer irrumpió con el gesto crispado y la mano inquieta cerca de la pistola del cinto. «Señora Ward», dijo quitándose el sombrero, «hay un hombre en su cabaña preguntando por usted». Asegura venir de Hollow Creek. Un escalofrío recorrió a Eliza. ¿Dio su nombre? Sí. Se hace llamar Hank Dobbs, dice que trabaja para su suegro. Eliza explicó a Mode, que la miraba alarmada. Es primo de Ellie, lleva años como dependiente en el mercantil. ¿Dijo qué quería?, preguntó ella a Clyde. Solo que debía hablar con usted de asuntos de familia. ¿Quiere que lo eche? Eliza lo pensó, pero la curiosidad venció. No. Hablaré con él. Pero quédese cerca, señor Mercer. No se preocupe, estaré a una voz de distancia, respondió firme. Al acercarse a la cabaña, vio a Hank Dobbs paseando nervioso en el porche. Era un hombre delgado de poco más de 30, con entradas en el cabello y un gesto preocupado que se había acentuado desde la última vez que lo vio. «Gracias a Dios, llevamos semanas buscándola», exclamó al verla. «Hola, Hank», respondió con frialdad. «Me sorprende que Vernon Maddock lo enviara a buscarme cuando fue él quien me echó a la calle». El hombre miró de reojo a Clyde, que se había quedado a unos metros, claramente al alcance del oído. «Podríamos hablar en privado». «Lo que tenga que decir, dígalo aquí. Clyde Mercer es el capataz y cuenta con toda la confianza de Boone». Hank suspiró resignado. «Muy bien. No vengo en nombre de mi tío Vernon. De hecho, él no sabe que estoy aquí». Sacó de su chaqueta un pliego doblado. «La semana pasada, revisando papeles en la oficina, encontré esto. Es el testamento de Ellie Ward, el verdadero, no el que mi tío ha inventado». Las manos de Eliza temblaron al recibir el documento. Reconoció de inmediato la caligrafía clara de su marido. El testamento era sencillo y directo, todo lo suyo pasaba a su esposa y a sus hijos. Solo una pequeña parte quedaba destinada al sustento de su padre, pero la mayor parte de la herencia era indudablemente para ella y Maggie. «No entiendo», murmuró. Vernon aseguró a todos que Ellie lo había dejado todo a él. «Mintió», respondió con gesto sombrío Hank. «Sospecho que planeaba presentar un testamento falso si alguien lo presionaba, pero hasta ahora nadie lo había hecho». «¿Y por qué mostrarme esto ahora?», preguntó ella con desconfianza. «Usted ha trabajado para su tío durante años. ¿Por qué traicionarlo? Porque lo que hizo estuvo mal». Eli Ward la amaba, Eliza. Se horrorizaría al saber que su padre la echó con su hija sin nada. Y titubeó porque mi tío está vendiendo el mercantil. «¿Vendiendo la tienda?», repitió ella impactada. «Pero ha estado en la familia por décadas. Dice que hay demasiadas deudas y que necesita el dinero para retirarse cómodo. Pero con este testamento usted podría frenar la venta. Esa tienda es suya y de Maggie por derecho». Eliza bajó la vista al papel, la mente girando sin descanso. Aquello lo cambiaba todo. ¿O no tenía una nueva vida en el rancho segura y estable? ¿Quería realmente volver a Hollow Creek a enfrentar la ira de Vernon Maddock y las murmuraciones del pueblo? «Gracias por traerme esto, Hank», dijo al fin. «Necesito tiempo para pensar». «Lo entiendo», asintió. «Pero no tarde demasiado. La venta se firmará el mes próximo». Sacó entonces un pequeño estuche de terciopelo. «También encontré esto. Era el broche de su madre. Noeli me pidió que lo mandara a reparar antes de enfermar. Lo hallé en la caja fuerte». Eliza abrió el estuche conmovida al ver el camafeo de plata que su madre le regaló el día de su boda. «Gracias», dijo ahora con voz más cálida. Tras despedirse, Hank prometió mantener en secreto su paradero frente a su tío. Eliza se quedó en los escalones del porche con el testamento en una mano y el broche en la otra. Clyde se acercó con cautela. «¿Todo bien, señora Ward?» «No lo sé», confesó ella. «Acabo de enterarme que mi esposo me dejó su parte del negocio, el mismo que su padre reclamó como suyo al morir Ellie». Clyde soltó un silbido bajo. «Vaya noticia». Un papel tan importante como ese pesaba en las manos de Eliza Ward. «Sí. La pregunta es, ¿qué hago con esto?», susurró. Pasó el resto del día y buena parte de la noche, dándole vueltas sin hallar respuesta clara.
Al amanecer había tomado una decisión, esperaría el regreso de Boone McAllister antes de actuar. Todo aquello también lo afectaba a él. Si ella reclamaba las propiedades de Eli Ward, probablemente tendría que abandonar el rancho al menos por un tiempo. La sola idea de marcharse le apretaba el pecho de una manera que no esperaba. En apenas unos meses, aquel lugar se había convertido en su refugio. No solo la cabaña ni el rancho mismo, sino la gente que lo habitaba, Maud Cartwright, con su ternura maternal. Clyde Mercer y los peones, siempre dispuestos a echar una mano. Y sobre todo Boone. Boone, con su rectitud inquebrantable, la dulzura con que trataba a Maggie Ward, y esa mirada que la seguía cuando él creía que ella no lo notaba. 2 días después, Boone regresó de Cheyenne. El sol descendía sobre las montañas cuando los cascos de su caballo resonaron en el sendero. Elisa estaba colgando ropa detrás de la cabaña, y al volverse lo vio desmontar su figura recortada contra la luz dorada. Algo en su interior se estremeció, mezcla de alivio y deseo. Bienvenido de nuevo, llamó dejando la canasta a un lado y secándose las manos en el delantal. Es bueno estar en casa, respondió Boone, sonriendo. Cheyenne fue productivo pero agotador. Sus ojos la recorrieron con un gesto protector. ¿Cómo han estado las cosas aquí? Interesantes, contestó ella. Tengo mucho que contarte, pero quizá después de que descanses y cenes. Iré a verte luego de la cena si no te molesta. Perfecto, asintió Eliza. Maggie ya estará dormida y podremos hablar sin prisas. Las horas se arrastraron. Elisa alimentó y bañó a Maggie, cenó algo sencillo, y luego caminó de un lado a otro por la cabaña ensayando en silencio lo que le diría. Sobre la mesa junto a la ventana reposaban el testamento y el broche recordándole la encrucijada. Cuando Boone golpeó la puerta pasadas las 8, el corazón de Elisa latía con fuerza. Él apareció afeitado con ropa limpia y una botella de vino en la mano. Pensé que podríamos celebrar mi regreso, dijo con una sonrisa cómplice. Solo estuviste una semana, murmuró ella sonrojándose, pero pareció más. Ya sentados Boone con una copa de vino y ella con té. Eliza le relató la visita de Hank Dobbs y le mostró el testamento. Boone lo leyó con atención. Esto lo cambia todo para ti, dijo con seriedad. Podrías recuperar lo que es tuyo y asegurar el futuro de Maggie. Sí, pero significaría volver a Hollow Creek, enfrentar a Vernon Maddock, quizá un pleito legal. Calló un instante. Y eso supondría dejar este lugar al menos un tiempo. Boone fijó la vista en el fuego pensativo. ¿Qué quieres hacer tú? Eliza respiró hondo. Una parte de mí quiere justicia, que Vernon reconozca lo que hizo. Pero otra ha encontrado aquí, algo que jamás pensé volver a tener. La mirada de Boone se alzó hacia ella, ardiendo con una emoción que le robó el aire. Elisa, dijo inclinándose hacia adelante. Cuando te encontré aquella noche lo hice por decencia. Pero en estos meses, al verte luchar, al ver tu fortaleza, mis sentimientos se han vuelto más hondos. Los míos también, confesó ella en un hilo de voz. Boone le tomó la mano envolviéndola con firmeza. Te quiero, Eliza, y también a Maggie. La idea de que te marches. Sacudió la cabeza. No puedo pedirte que renuncies a lo que te corresponde, a lo que tu esposo deseaba para ti. Ella lo miró con esperanza. ¿Y si hubiera otra manera? Podría reclamar lo que es de Maggie, vender el negocio quizá a Hank, que siempre fue justo, y con ese dinero asegurarle el futuro. Y luego volver aquí, si eso quieres. El rostro de Boone se iluminó. Lo quiero más que nada. Y debo ser claro, no te ofrezco solo trabajo o un techo. Te ofrezco... Espero estar ofreciéndote un futuro juntos. Las lágrimas humedecieron los ojos de Elisa, pero eran de alegría. Yo también lo quiero, susurró. Boone alzó su mano y la besó suavemente. ¿Puedo?, preguntó, rozando su mejilla con la palma. Elisa asintió. Sus labios se encontraron primero con cautela, luego con una pasión contenida demasiado tiempo. El beso hablaba de promesas, de heridas que sanaban y de caminos que por fin se unían. Cuando se apartaron sin aliento, Boone
Apoyó la frente contra la de ella como sellando un pacto silencioso bajo las estrellas. «Lo resolveremos juntos», le prometió Boone McAllister. «Decidas lo que decidas sobre Hollow Creek. Quiero que sepas que tú y Maggie Ward tendrán siempre un hogar aquí conmigo mientras lo deseen». En ese instante, con el fuego crepitando y la pequeña durmiendo tranquila en la habitación contigua, Eliza Ward comprendió que no solo había hallado refugio de una tormenta, sino un lugar donde su corazón podía sanar y volver a florecer. El camino por delante no sería sencillo, pero con Boone a su lado estaba dispuesta a enfrentar lo que viniera. El viaje hacia Hollow Creek fue tenso, aunque inevitable. Boone insistió en acompañarla a pesar de las protestas de Eliza, de que podía manejarlo sola. «No se trata solo de recuperar lo que es tuyo», le dijo, mientras preparaban el equipaje. «Es por tu seguridad y la de Maggie. Vernon Maddock ya demostró de lo que es capaz. No dejaré que vuelva a hacerte daño». Dejaron a la niña bajo el cuidado atento de Maude Cartwright, una separación dolorosa para Eliza, pero necesaria ante los días difíciles que se avecinaban. El trayecto en diligencia fue largo. El paisaje otoñal pasaba como un borrón, mientras Eliza oscilaba entre la ansiedad por la inminente confrontación y el alivio de sentir la presencia firme de Boone a su lado. Hollow Creek no había cambiado en los meses desde su partida. La calle principal seguía llena de vida, y allí en el centro se erguía el mercantil de Ellie Ward, ahora suyo por derecho. Cuando la diligencia se detuvo, Boone apretó su mano. «Lista», murmuró él. «Lo más lista que puedo estar», respondió ella con un nudo en la garganta. Prefirieron alojarse primero en el pequeño hotel del pueblo antes de acercarse a la casa de Vernon. Eliza quería hablar con Sheriff Cyrus Blevins para asegurar protección legal antes de enfrentar a su suegro. El sheriff se mostró sorprendido pero genuinamente complacido al verla entrar en su despacho. Señora Ward la saludó con calidez. Empezaba a pensar que había dejado el territorio para siempre. «No del todo», contestó Eliza con una leve sonrisa. «Sheriff, le presento a Boone McAllister. Gracias a él y a su generosidad, mi hija y yo hemos tenido un techo y un modo de subsistir estos meses». Blevins estrechó la mano de Boone con gesto conocedor. «He oído hablar de usted, señor McAllister. Dicen que su ganado tiene buena fama». «Eso espero, sheriff», repuso Boone con calma. «Al menos una fama decente». «Así es», asintió el sheriff antes de volver la atención a Eliza. «¿Qué la trae de nuevo por Hollow Creek?» «Supongo que no es por placer, considerando cómo se marchó». Eliza sacó de su bolso el testamento de Ellie. «He recibido el verdadero testamento de mi esposo. Vernon Maddock ha mentido sobre sus últimas voluntades». El sheriff examinó el documento con creciente seriedad. «Esto lo cambia todo. Aquí se establece claramente que todo pasa a usted y a su hija con apenas una pequeña provisión para Vernon». «Exacto», confirmó Eliza. «Y además me enteré de que está intentando vender el mercantil, algo para lo que no tiene ningún derecho legal». Blevins se acarició el bigote pensativo. «Ya habló con Judge Horace Whitmore. Él es quien debe validar el testamento oficialmente». «Aún no», admitió Eliza. «Quise hablar primero con usted para asegurarme de mi protección cuando enfrente a Vernon». El entendimiento se reflejó en los ojos del sheriff. «Hace bien en ser cauta. Ese hombre tiene un carácter fuerte, sobre todo cuando le hieren el orgullo». Miró a Boone. «Aunque sospecho que usted no vino solo por el paseo, ¿verdad?» «No, señor», afirmó Boone con firmeza. «Estoy aquí para apoyar a la señora Ward en todo lo que necesite». Algo en su tono, una mezcla de protección y entrega, hizo que Blevins alzara las cejas antes de asentir con aprobación. «Entonces esto es lo que haremos mañana temprano. Iremos a ver al juez Whitmore para que registre y reconozca el testamento. Luego los acompañaré a hablar con Vernon. Con la ley presente quizás se contenga». Con el plan en marcha, Eliza y Boone regresaron al hotel a preparar el día siguiente. En el pasillo entre sus habitaciones contiguas, ella sintió un oleaje de gratitud hacia él. «Gracias por venir conmigo», susurró. «No sé si podría afrontarlo sola».
Boone le acarició suavemente el rostro apartándole un mechón. Eres más fuerte de lo que piensas, Eliza. Podrías hacerlo sola, sí, pero ya no tienes por qué hacerlo sola. Ella se inclinó hacia su mano hallando consuelo en ese calor. Estos días han sido abrumadores. Todo cambia tan deprisa. ¿Te arrepientes?, preguntó Boone con un atisbo de duda. No, aseguró ella enseguida. Jamás de nosotros. Puso su mano sobre la de él. Es solo que enfrentar de nuevo a Vernon, revivir todo ese dolor, me asusta. Yo estaré a tu lado, prometió Boone. Y recuerda, no lo haces solo por ti. Lo haces por Maggie, para que tenga lo que su padre quiso dejarle. Eliza asintió dejando que sus palabras le devolvieran la fuerza. Tienes razón, y cuando todo esto termine volveremos al rancho con Maude y con Maggie. Al hogar, repitió Boone, con una sonrisa que iluminó sus ojos. Me gusta cómo suena eso. Se inclinó y depositó un beso en su frente. Un gesto sencillo, casi discreto, pero que bastó para encenderle el alma. Descansa un poco, aconsejó Boone McAllister con voz serena. Mañana será bastante duro sin que el cansancio te juegue en contra. La reunión con Judge Horace Whitmore a la mañana siguiente resultó más sencilla de lo que Eliza Ward se atrevía a esperar. El juez, un hombre severo pero justo de unos 60 años, revisó con detenimiento el testamento de Ellie Ward, comparando la caligrafía con otros documentos firmados por él. Esto parece auténtico, declaró finalmente. Y como fue firmado y atestiguado correctamente, tiene más peso que cualquier afirmación verbal que el señor Vernon Maddock haya hecho sobre los deseos de su hijo. Clavó en Eliza una mirada directa. Entienda, señora Ward, que esto significa que el mercantil y todas las propiedades de su esposo le pertenecen legalmente. Lo entiendo, su señoría, respondió Eliza con voz firme, a pesar de la tormenta de emociones en su interior. Y pienso asegurarme de que beneficien a mi hija tal como Eli hubiera querido. Muy bien, asintió Whitmore. Haré el registro oficial y le daré la documentación necesaria. Le sugiero presentársela al señor Maddock cuanto antes, ya que planea vender el negocio. Con el aval del juez y el apoyo del sheriff Cyrus Blevins, partieron hacia la imponente casa de Vernon en las afueras del pueblo. Antes, le había intimidado, pero ahora, para Eliza no era más que una construcción grande y fría. Los recibió en su despacho. Al verlos, su primera sorpresa se tornó en desprecio helado. Alto con la complexión de su hijo, pero sin la calidez de él, sus facciones estaban endurecidas por años de orgullo y rigidez. Así que has vuelto, dijo ignorando a Boone y al sheriff para clavar la mirada acusadora en Eliza. Supongo que vienes a implorar perdón por tu robo. No he robado nada, señor Maddock, contestó ella serena. Más bien he venido a hablar de lo que usted quiso arrebatarme a mí y a mi hija. Los ojos de Vernon se entrecerraron. Sheriff Blevins dio un paso al frente. Señor Maddock. La señora Ward ha presentado al juez Whitmore el verdadero testamento de su hijo, no esa supuesta voluntad verbal de la que usted tanto ha hablado. Eso es absurdo, bufó Vernon. Ellie me dejó todo, así me lo dijo antes de morir. Quizá lo dijo en medio de la fiebre, replicó Eliza con calma. Pero su testamento escrito, firmado y atestiguado, ahora validado por el juez, establece claramente que sus propiedades y su parte del mercantil pasan a mí y a Maggie con solo una pequeña provisión para usted. Le entregó el documento. Vernon lo hojeó con el rostro enrojecido de ira. Esto es una falsificación, rugió lanzándolo sobre el escritorio. Jamás habría dejado el negocio a una mujer, y menos a una que... Tenga cuidado con lo que está a punto de decir. Interrumpió Boone por primera vez, su voz baja pero cargada de amenaza. La señora Ward está aquí amparada por la ley, ejerciendo sus derechos como viuda de su hijo y madre de su nieta. Vernon giró la vista hacia Boone con desdén. ¿Y usted quién es Boone McAllister?, respondió sin titubeos. Un amigo de la señora Ward. Un destello de reconocimiento cruzó los ojos de Vernon. El apellido McAllister era conocido en todo el territorio. Su mirada se tornó calculadora. Ya veo, murmuró volviendo a Eliza. Así que ya encontraste un nuevo protector apenas frío, el cuerpo de Ellie y tú. Basta, cortó el sheriff con firmeza. El testamento ha sido validado.
Usted no tiene ningún derecho legal sobre el mercantil ni sobre las propiedades de su hijo. Esos derechos pertenecen únicamente a la señora Ward. La mandíbula de Vernon se tensó conteniendo con dificultad la rabia. ¿Y qué piensas hacer con el negocio?, exigió. No sabes nada de cómo manejarlo. Durante 2 años llevé las cuentas, replicó Eliza. Sé más de lo que imagina. Y estoy dispuesta a hablar de un acuerdo. Inspiró hondo. Tengo entendido que Hank Dobbs está interesado en comprar el mercantil. Hank, la sorpresa de Vernon fue evidente. Mi sobrino no tiene medios para adquirirlo. Los tendrá con mi ayuda, intervino Boone con calma. Estoy dispuesto a respaldarlo financieramente siempre que la señora Ward lo apruebe. Eliza lo miró sorprendida. No lo habían hablado. Boone le devolvió un leve asentimiento pidiéndole confianza. Ella enderezó los hombros y encaró de nuevo a Vernon. El punto es que yo decidiré el futuro de lo que perteneció a Ellie. El testamento lo establece con claridad, y el juez lo ha confirmado. El rostro de Vernon se tornó rojo de furia. ¡Esto es un ultraje! Llegan a mi casa exigiendo, luciendo su nuevo arreglo. Lanzó una mirada venenosa a Boone. ¿Y esperan que lo acepte? No tiene que aceptarlo, replicó el sheriff con sequedad. Pero legalmente no le queda otra opción. Incluso podríamos levantar cargos contra usted por intentar vender lo que no era suyo. La amenaza lo hizo tambalear. Se dejó caer pesadamente en la silla de pronto con la sombra de sus 60 años marcándole el rostro. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó a Eliza con voz apagada. Quiero lo que es mejor para Maggie. Su nieta, contestó ella sin vacilar. Quiero que tenga la seguridad que su padre quiso dejarle. Y si es posible, quiero dejar atrás todo este odio. Por un instante algo brilló en los ojos de Vernon Maddock. Al escuchar la mención de su nieta, un destello de dolor escondido bajo la coraza de ira que había mostrado todos esos meses. Pero lo sofocó enseguida. Está bien, gruñó con sequedad. Parece que la ley está de tu lado. Quédate con lo que quieras, pero no esperes que te reciba con los brazos abiertos. No lo espero, respondió Eliza Ward con calma. De hecho, cuando todo quede resuelto no me quedaré en Hollow Creek. Las cejas de Vernon se arquearon apenas. Huyendo con tu nuevo amigo, dijo con veneno señalando a Boone McAllister. Mis planes son asunto mío, replicó Eliza con firmeza. Pero sí, el señor McAllister me ha dado a mí y a Maggie Ward un hogar y un lugar en su vida, algo mucho más de lo que usted estuvo dispuesto a hacer por la viuda y la hija de su propio hijo. Las palabras golpearon como un puñetazo. Por primera vez Vernon pareció realmente sacudido. Eli no habría querido. Ellie quería que Maggie y yo estuviéramos seguras y felices, lo interrumpió Eliza, sorprendida de su propia firmeza. Eso es lo que dejó escrito en su testamento, y es exactamente lo que voy a cumplir. La reunión terminó poco después con Vernon, aceptando de mala gana cooperar en la transferencia del mercantil. Al salir de la casa, Eliza sintió que se quitaba un peso de encima, uno que había cargado sin darse cuenta durante meses. Estuviste magnífica, le murmuró Boone, mientras caminaban hacia el hotel. Enfrentarlo así tan serena y digna. Eliza soltó una risa suave. Por dentro temblaba todo el tiempo. No se notó. Intervino Sheriff Cyrus Blevins inclinando el sombrero. Te manejaste como una mujer que sabe lo que quiere y no deja que la pisoteen. Antes de despedirse añadió, hablaré con Hank Dobbs sobre los arreglos del negocio. Si necesitan algo más antes de irse del pueblo, ya saben dónde encontrarme. Ya a solas. Eliza miró a Boone con cierta inquietud. ¿De verdad pensabas ayudar a Hank a comprar el mercantil? Nunca lo hablamos. Boone bajó la mirada con un dejo de vergüenza. Debí consultarlo contigo, lo sé. Pero me pareció una buena solución. Hank conoce el negocio, fue lo bastante honesto para traerte el testamento. Y así tendrías fondos inmediatos para el futuro de Maggie, sin tener que quedarte en Hollow Creek manejando la tienda. Eliza sintió un nudo de gratitud. Es perfecto. Solo que no estoy acostumbrada a que alguien piense en mis intereses de esta manera. Ve acostumbrándote, respondió Boone con una sonrisa ofreciéndole su brazo porque pienso cuidar de los tuyos y de los de Maggie por mucho tiempo.
Los días siguientes fueron un torbellino de gestiones. Eliza trabajó con Hank y un abogado local para concretar la venta del mercantil. Hank, abrumado por el respaldo económico de Boone, pero entusiasmado, prometió: «Me aseguraré de que prospere». Lee estaría complacido, respondió Eliza con un nudo dulce amargo en el pecho. Siempre habría un rincón en su corazón, para su difunto esposo, el padre de Maggie. Pero aquella etapa quedaba atrás para dar paso a otra llena de nuevas promesas. En su última visita al mercantil, Eliza recogió objetos personales, el reloj de bolsillo de Ellie, para que algún día fuese de Maggie, unas fotografías familiares y las joyas de su madre que habían estado guardadas en la caja fuerte. Al recorrer aquel espacio, los recuerdos la envolvieron Ellie, mostrándole el local con orgullo, las largas horas trabajando juntos, la sonrisa de él cuando supo que iba a ser padre. «Adiós», susurró, no al edificio, sino al pasado que representaba. Afuera Boone la esperaba su alta figura, atrayendo miradas curiosas de los vecinos que ya murmuraban sobre la vuelta de la viuda Ward y su apuesto acompañante. Eliza tomó su brazo sin vacilar, sin importarle ya las habladurías. Habían hecho lo que debían hacer. Ahora tocaba volver con Maggie al rancho, a ese futuro que empezaban a construir juntos. Desde la diligencia, Eliza echó una última mirada a Hollow Creek, el lugar de sus mayores alegrías y de sus más hondos dolores. No sintió arrepentimiento, sino resolución, un capítulo cerrado, cuentas saldadas, justicia hecha para su hija. Boone enlazó su mano con la suya, un gesto que ya le era querido. Sin dudas, preguntó en voz baja. Ninguna, dijo ella, apretándole la mano. Estoy lista para lo que venga. El reencuentro con Maggie fue de pura dicha. La niña había estado bien al cuidado de Mode, pero al ver a su madre se arrojó a sus brazos con risas y lágrimas. Entre emociones, Eliza contó los detalles de Hollow Creek, mostrando las cosas recuperadas y la venta concretada. «¿Entonces se quedarán aquí?», preguntó Maud, sus ojos brillando con esperanza mientras miraba a Boone. «Sí», afirmó Eliza sonriendo hacia él. «Nos quedaremos». Esa noche, tras acostar a Maggie, Boone se sentó junto a Eliza en el porche como ya era su costumbre. El aire era frío, el cielo oscuro se encendía con las primeras estrellas. «He estado pensando», dijo Boone, mirándola de lado, «en lo que le dijiste a Vernon, sobre que yo te ofrecía un lugar en mi vida». Eliza sintió calor en las mejillas, recordando sus propias palabras. «Quizás fui demasiado directa», balbuceó con una tímida sonrisa. «Fuiste sincera», la corrigió Boone McAllister, mirándola de frente con toda la seriedad de un hombre que abre su corazón. «Y tenías razón. Yo te quiero en mi vida, Eliza Ward, a ti y a Maggie Ward. No como ama de llaves ni como contadora, aunque lo haces de maravilla. Te quiero como mi esposa, si aceptas». Aunque llevaban semanas caminando hacia ese momento, la propuesta dejó a Eliza sin aliento. «Boone, apenas ha pasado poco tiempo desde que perdí a Ellie Ward», susurró ella con la voz temblorosa. «Lo sé», respondió él acariciando con el pulgar el dorso de su mano. «Y entendería si necesitas más tiempo. Pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real y profundo. Creo que los tres podríamos construir una vida buena y honesta juntos». Eliza lo miró, recordando cómo aquel hombre la había rescatado de la tormenta, cómo le dio techo cuando no tenía a dónde ir, cómo estuvo a su lado mientras recuperaba su dignidad y el derecho de su hija. En ese mes, Boone no le había mostrado solo bondad, sino respeto, admiración y una ternura creciente que había sanado heridas que ella pensaba incurables. «Sí», dijo al fin con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí me casaré contigo, Boone». El rostro de él se iluminó con una sonrisa que lo hizo parecer más joven, casi un muchacho feliz. Se inclinó y la besó, no con la timidez de antes, sino con un beso lleno de promesas y pasión que los dejó sin aliento. Luego sacó un pequeño estuche de su chaqueta. «Lo compré en Cheyenne», explicó abriéndolo para mostrar un anillo con un zafiro rodeado de diminutos diamantes. «Esperaba que dijeras que sí». «Es hermoso», murmuró Eliza, dejando que Boone se lo colocara en el dedo, encajando a la perfección. Un mes después, se casaron en una ceremonia sencilla en el rancho. Allí estuvo Sheriff Cyrus Blevins, junto con Hank Dobbs y otros amigos cercanos. Incluso Judge Horace Whitmore,
Viajó desde Hollow Creek en parte para apoyarla, y en parte sospechaba Eliza para dejar claro a Vernon Maddock que la ley estaba de su lado. Vernon no asistió, pero envió un paquete a un sonajero de plata grabado con el nombre y la fecha de nacimiento de Maggie, acompañado de una nota breve para mi nieta que conozca a su padre a través de nuestras historias. No era una disculpa, pero sí un gesto de reconocimiento que Eliza recibió con serenidad. El día de la boda amaneció frío y despejado con las montañas cubiertas por la primera nevada del año. Eliza vestía seda azul con el camafeo de su madre en el cuello, mientras Maggie, ya de 8 meses, lucía un traje a juego cosido con esmero por Maud Cartwright. Eliza caminó hacia Boone, que la esperaba junto al estanque del rancho, el mismo lugar donde habían confesado sus sentimientos. No se sintió como una novia nerviosa, sino como una mujer segura de su elección. El intercambio de votos fue breve pero profundo, promesas de apoyarse en la alegría y en la pena. Cuando el predicador los declaró marido y mujer, Boone la besó con una ternura que arrancó lágrimas de alegría a Eliza. Después la celebración fue sencilla pero alegre, con comida, música y bailes hasta entrada la noche. En un momento Eliza se apartó a observar cómo Boone hacía reír a Maud al girarla en la pista, y luego cómo bailaba despacio con Maggie, en brazos la niña riendo entre palmadas. Sheriff Cyrus Blevins se acercó con un vaso de ponche. «Se la ve feliz, señora McAllister», comentó usando el nuevo apellido que a Eliza aún le sonaba extraño pero grato. «Lo soy», respondió con sinceridad. «Más de lo que pensé que volvería a ser». El sheriff asintió mirando a Boone y a la pequeña. «La vida sabe sorprendernos. A veces las peores tormentas nos traen las bendiciones más grandes». Esa noche, al unirse a Boone y Maggie Eliza, pensó en lo cierto que era aquella noche bajo la lluvia. Cuando todo parecía perdido, había sido el comienzo del camino que la llevó al amor y a la familia que ahora tenía. El invierno pasó entre la dulzura de la vida cotidiana. Eliza y Maggie se mudaron a la casa principal, devolviendo calor y vida al rancho que había quedado vacío tras la muerte de Zebediah Boone. El rancho prosperó bajo la dirección firme de Boone y la organización de Eliza. Con la llegada de la primavera y los nuevos terneros, Eliza descubrió que esperaba un hijo, un hermanito para Maggie, que ya correteaba por la casa con pasos inseguros y balbuceos llenos de vida. La noticia desbordó de alegría a Boone. Cuando ella se lo contó, la levantó en brazos riendo como un hombre que había encontrado más de lo que jamás soñó. Esa noche, con su mano apoyada sobre el vientre a un plano de Eliza, le confesó con voz conmovida: «Nunca pensé que tendría esto. Una familia de verdad. Después de la muerte de mi padre, me resigné a quedarme solo, dedicado al rancho, tal vez algún día tomando un socio. Pero jamás imaginé esta felicidad», confesó Boone McAllister, con la voz cargada de emoción. Eliza Ward apoyó su mano sobre la de él, comprendiéndolo con el corazón. «Yo sentí lo mismo cuando perdí a Ellie Ward. Creí que esa parte de mi vida había quedado cerrada para siempre». Se volvió hacia él bajo la luz plateada que entraba por la ventana de su habitación. «Agradezco cada día aquella tormenta que me llevó a tu puerta». «Y yo también», murmuró Boone, besándola con suavidad. «Aunque desearía que nuestros hijos jamás tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos». «Hijos», bromeó Eliza sonriendo. «¿Ya piensas en más de uno?», Boone rió, y aquel gesto lo volvió aún más cautivador. «Un rancho como este necesitará muchas manos algún día. Y además, me gusta demasiado hacer hijos contigo, señora McAllister». Eliza soltó una carcajada, sintiendo el corazón desbordarse de amor por ese hombre que le devolvió la fe en la felicidad. «Pues entonces, señor McAllister, quizá deberíamos practicar un poco más». Su hijo Samuel Boone nació a fines de otoño. Un niño fuerte, sano, con los ojos verdes de su padre y un mechón de cabello oscuro tan rebelde como el de Boone. Maggie Ward, que ya se acercaba a su segundo cumpleaños, quedó fascinada con su hermano menor, siempre queriendo ayudar a cuidarlo, lo que divertía y enternecía a sus padres. La vida tomó un ritmo marcado por las estaciones y por los avances de los niños. El rancho prosperó, expandiendo sus operaciones bajo la firme guía de Boone y la cuidadosa administración de Eliza. Ampliaron la casa principal para dar cabida a su creciente familia,
y a Maud Cartwright, que se negó a jubilarse pese a las suaves sugerencias de Boone. Retirarme a qué resopló la mujer. A sentarme sola en un cuarto mientras hay niños que mimar y ollas que revolver. Dejaré de trabajar cuando me muera, gracias. La primavera después del nacimiento de Samuel trajo una carta desde Hollow Creek. No era de Hank Dobbs, que escribía con frecuencia para contar novedades del almacén, sino de Vernon Maddock. Elisa la abrió con temor sin saber qué podía decirle el padre de Ellie, tras casi 2 años de silencio. Era breve pero sorprendentemente sincera, confesaba que su salud se debilitaba, y ante la cercanía de la muerte, lamentaba la ruptura con la familia de su hijo. Pedía si ellos aceptaban la oportunidad de conocer a sus nietos antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, cuando los niños dormían, Elisa le mostró la carta a Boone. «¿Qué piensas?», preguntó observando el rostro de él mientras leía. Boone guardó silencio un instante antes de responder. «Creo que la gente merece segundas oportunidades. Y creo que Maggie y Samuel merecen conocer a su abuelo si de veras quiere ser parte de sus vidas. Pero la decisión es tuya, Elisa. Él te hirió mucho. Si no estás lista para perdonarlo, lo entendería». Ella recordó el dolor que Vernon le había causado las palabras crueles la noche que la echó a la tormenta. Pero también pensó en el sonajero de plata que envió para Maggie, en ese pequeño gesto de reconciliación. Y pensó en Eli, que había amado a su padre a pesar de sus defectos. «Creo que debemos ir», decidió. No solo por Vernon, sino por los niños. Y por la memoria de Ellie. Viajaron a Hollow Creek al mes siguiente esta vez. Entré en signo de cómo la civilización avanzaba hacia el oeste. Vernon estaba más frágil, delgado y cansado, su figura imponente menguada por la enfermedad. Sin embargo, el reencuentro resultó sanador. Lloró al tener en brazos a Samuel, nombrado en honor a los 2 abuelos, y cuando Maggie, tras un suave empujón de su madre, lo llamó abuelo. Se disculpó no con efusividad porque no era su estilo, pero sí con sinceridad. «El dolor nos vuelve necios», dijo en la misma sala desde la que la había expulsado 2 años atrás. «Me enojé con el mundo por quitarme a mi hijo y descargué ese enojo en ti. Estuvo mal, y lo lamento». «Gracias», respondió Elisa con calma, aceptando la disculpa. Ellie estaría feliz de ver que hemos hecho las paces. Se quedaron una semana. Vernon pareció revivir al compartir tiempo con sus nietos, mostrándole a Maggie el almacén que ahora prosperaba bajo la dirección de Hank, contándole anécdotas de la niñez de Eli entre aquellos estantes. Pasaba horas con Samuel en brazos, maravillado, con su fuerza y su mirada despierta. Al despedirse les pidió que prometieran volver y permitirle visitar el rancho cuando su salud lo dejara. «Ya he perdido demasiado», dijo con voz ronca. «No quiero perder más». La reconciliación completó un círculo en la vida de la familia. Aunque Vernon nunca dejó de ser un hombre difícil con opiniones firmes y demasiado directas, se volvió una presencia constante, viajaba al rancho cuando podía y los recibía en Hollow Creek cuando ellos iban. Los años trajeron nuevas alegrías. 2 años después de Samuel nació Clara Bell Boone, y 18 meses más tarde, otro varón, Livy Hart. La casa se llenó de risas, llantos y travesuras, desafíos y dichas que Elisa y Boone enfrentaron codo a codo, fortaleciendo aún más su unión. Maggie creció en una joven reflexiva y responsable, heredando la sensatez de su madre y el sentido de justicia de su padre. Aunque Ellie Ward ya solo vivía en recuerdos y fotografías, su herencia seguía viva en Maggie Ward, aquellos ojos azules, la sonrisa ligera y esa manera atenta de observar el mundo. Eliza Ward y Boone McAllister se habían encargado de que la niña supiera quién había sido el hombre que le dio la vida, aun cuando Boone la criaba como si fuese su propia sangre. En el 10º aniversario de su boda, Boone sorprendió a Eliza con un obsequio muy especial, un relicario que guardaba diminutos retratos de sus 4 hijos con espacio al reverso para 2 fotografías más. «¿No es demasiada ambición?», bromeó Elisa, admirando la delicada pieza. «4 hijos no te parecen suficientes», rió Boone, atrayéndola hacia sí. «Esos huecos extras son para nosotros, mi amor, para que cuando alguien lo herede en el futuro recuerde cómo comenzó todo con un hombre que encontró a una mujer y a su bebé bajo la lluvia y tuvo el buen juicio de llevarlos a casa». Elisa le acarició el rostro aún apuesto tras 10 años juntos,
aunque ya se veían algunos hilos plateados entre su cabello oscuro. Espero que haya sido la mejor decisión de tu vida. Sin lugar a dudas, respondió Boone, besándola con la misma ternura del día de su boda. Cada jornada contigo y con nuestros hijos es una bendición que nunca imaginé y que jamás daré por sentada. Al caer la tarde sobre el rancho cuando las montañas se teñían de morados y dorados, permanecieron juntos en el porche, contemplando no solo la casa que habían levantado, sino también la familia, el amor y la vida que habían construido a partir de lo que un día pareció un final pero resultó ser un nuevo comienzo. La tormenta que estuvo a punto de arrasar con la vida de Eliza y Maggie terminó guiándolas hacia el refugio, la seguridad y el amor. En los brazos de Boone, Eliza no encontró solo a un salvador, sino a un compañero de vida. En ella Boone halló no solo a una mujer a quien cuidar, sino un corazón que latía al compás del suyo. Juntos, habían enfrentado tempestades y celebrado alegrías, edificando un legado de amor destinado a perdurar mucho después de que la lluvia se hubiera apagado.